Elizabeth, buenos días. Nuevamente puedes compartir. Gracias. El agua no está tratando de asustarme y no me dio nada de miedo. A mí, a mí. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señora. Listo, gracias. Entonces inicio yo. Por favor, ¿me ayudas con las diapositivas? Gracias. Bueno, para la primera erradicado que termina en 2643, esta es la pregunta. Historia clínica con nombre del usuario registrado únicamente en el folio 1. La historia clínica tiene foliación de 1 a 32. En el folio 40 de los soportes que corresponden a la página 31 de la historia se evidencia administración de medicamentos, pero esta hoja tampoco cuenta con encabezado, por lo tanto sin registro de usuario en la misma, pero sí se nota que es continuación de la foliación de la historia clínica. En estos casos aplicamos glosa 3111 por no identificar el usuario en cada folio o es válido ya que evidencia secuencia de folios. Validamos la aplicación de medicamentos con esta incidencia. A revisar pues claramente esta historia clínica está perfecto porque en el encabezado están los datos del médico pues como lo solicita la norma. Tenemos una secuencia de foliación, está la página 30 y en la página 31 de la 32 se adjunta este registro de aplicación de medicamentos. Por esta razón, este tipo de historia clínica es válida y no procede glosa. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Para el radicado terminado en 2849 señalan fecha de ingreso 1 de octubre del 2024, fecha de egreso 11 de octubre del 2024. En el folio 209 se evidencia registro de enfermería con fecha en la parte superior derecha 12 de febrero del 2025. Al parecer esta fecha es la fecha de impresión del documento, ya que la misma se encuentra en todos los folios. No se evidencia en estos soportes de enfermería fecha de administración de los medicamentos, solamente horas iniciales. Se debe aplicar glosa por el soporte de administración de medicamentos por no registrar fechas de administración y tener varios días de estancia. Si este soporte se debe glosar en los casos de una sola dosis de medicamento o un solo día de estancia es válido o debemos imponer glosas a los medicamentos. Para la primera pregunta no es objeto de glosa, podemos hacer completitud de la información que nos falte, en este caso, digamos, de las fechas, dado por las órdenes médicas, por la consistencia que encontremos dentro de la historia clínica. Cabe ahondar que en el manual de auditoría señala que es válido el soporte de las notas de enfermería o la hoja de administración, pero no denota puntualmente cuáles son esos datos que nosotros requerimos, solamente detalla que tiene que tener nombre y apellido.
Por esta razón, damos validez y hacemos completitud y consistencia con la información que nos anexan en la historia clínica. Cabe resaltar que esto es para vigencia de este manual. Para el manual 11 ya tenemos pues como tal la resolución 2284 en firme, entonces hay varias modificaciones al respecto y una de ellas va a ser esto, porque ya la 2284, como todos sabemos, denota claramente cuáles son los datos mínimos que se requieren para la información en la hoja de administración de medicamentos. Pero para este caso particular es válido, hacemos consistencia, verificamos que efectivamente corresponde a la orden médica que da el médico tratante, hacemos recuento de los medicamentos y hacemos comparación con lo que nos facturan. Siguiente diapositiva, por favor. Para para la segunda pregunta, traigo a colación lo que ya se había indicado en febrero del 2025 en una reclamación con un comportamiento parecido, en donde preguntan que si es válido reconocer dado que se encuentra una cantidad facturada. Entonces, digamos que retomamos la idea y es válido, ya que corresponde a una cantidad ordenada, administrada y facturada. Entonces, es mucho más sencillo hacer la relación de lo que nos están facturando, pues realmente corresponde a lo que nos están soportando, dado por una cantidad. Siguiente diapositiva, por favor. Para el radicado terminado en 85782, preguntan, a realizar verificación en el histórico REP suministrado por ADRES para la auditoría de habilitación, imagino yo, no se evidencia la capacidad instalada de las ambulancias. Debido a la auditoría de la capacidad instalada, hay posibilidad que la ADRES pueda suministrar el histórico REPS con esta información, ya que es muy dispendioso por cada reclamación verificar directamente en el REPS. Pues nosotros ya hemos dado ciertas indicaciones, expongo la que se dio la última, el 4 de abril del 2025, en donde se indicó que las dos fuentes de validación de habilitación de servicios reclamados ante la ADRE son dos. El histórico REPS, que es el que obviamente con el que contamos, y hace parte del insumo que crea la ADRES, y la página. Estos no son excluyentes. Yo tengo que verificar y el ejercicio de auditoría y habilitación radica en verificar esas dos fuentes. ¿Por qué? Porque hemos visto o que carecen de información el histórico, o que no se encuentra completa, o que es muy pesada. Es decir, tenemos diversas cosas que nos impide solamente irnos con el histórico o con la página. Por eso en capacitaciones anteriores solicitamos que por favor tomáramos en cuenta siempre las dos, y claramente ahorita con la nueva coordinación se está implementando y ya se creó la necesidad de tecnología para que crearan. Yo le mandé la lora, ¿no la vio? Yo mandé la lora. Llega como marido infiel. Perdón, si pueden silenciar el micrófono, gracias. Ya se solicitó o se escaló la necesidad con tecnología para que por favor nos remitan un histórico pues ya más consolidado, actualizado y oficial para que podamos hacer la consulta. Pero pues mientras este histórico llega a nuestras manos, se sigue y se mantiene la línea de auditoría, que las dos fuentes de validación para verificar habilitación es la página REPS y el histórico. Pues para este caso en particular, evidentemente sí aplica la glosa porque la ambulancia no está registrada con la capacidad instalada. Creo que Diego tiene la mano levantada. Buenos días. Buenos días, jefe, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, gracias. Una pregunta. Señor. Es que precisamente, pues digámoslo, se ha presentado este caso y realmente sí quisiéramos alguna claridad frente al tema, porque el tema es que el histórico REPS que tenemos actualmente, que por cierto está con corte el 30 de abril y en este momento estamos generando bastantes glosas por este concepto, ya que hay prestaciones, bueno, después de esa fecha, pues que no tenemos fecha de cierre. Pero bueno, en cuanto al histórico de la capacidad instalada, sí tenemos pues al menos muchas dudas porque hay IPS que al momento pues ya no están habilitadas en el REPS, pero en el histórico pues sí las vemos habilitadas, ¿cierto? Sino que tenemos una fecha de cierre anterior a 2024 y pues digamos que no hay forma de verificar cuál es la capacidad instalada
y no hay forma de saber si la placa para esa fecha o no estaba habilitada, y digamos lo que al momento la interpretación que se dio, porque incluso se dio el caso de una conciliación, es no venga, glóselo porque pues digamos yo no tengo el dato. Sin embargo, sí quisiéramos claridad frente a si realmente debemos glosar sabiendo pues que realmente no hay ninguna forma de comprobarle a la IPS que esa placa no estaba habilitada, ya que se encuentra cerrada. Bueno, pues digamos que los casos que nosotros hemos visto, si tú tienes un caso puntual, te solicito que por favor para la próxima reunión lo envíes y pues lo revisamos, porque si hemos visto que si bien de pronto el histórico no señala, no sé, por ejemplo, una radicación, vamos a la página REPS y la página REPS denota la capacidad instalada desde años anteriores, estoy hablando de prestaciones desde el año 2018. Entonces, sí es importante que verifiquemos los dos. Claramente tenemos que tener en cuenta pues la fecha de prestación del servicio, en este caso pues del transporte, pero pues hasta el momento la información con la que contamos es con la que ustedes conocen, el histórico que está de abril y la página. Ya en el caso que definitivamente la información no esté, y pues claramente en la página REPS, como hemos evidenciado, y vuelvo y lo reitero, que sí hay información, no digamos actual, sino que denota la apertura del servicio de años anteriores, y con esa información podemos validar la fecha de prestación que tengo de mi reclamación y no aplicar la glosa, lo puedo hacer. Entonces, digamos que puede ser excluyente en algunos casos, algunas IPS que no cuenten con la información actualizada, pero en la habilitación o en la verificación que hemos hecho nosotros aquí en la ADRES, sí hemos encontrado y lo podemos validar, no con el histórico, porque pues claramente de pronto carece de la información, pero sí en el REPS muchas veces nos da la visión de si evidentemente o no el servicio está habilitado para la fecha de prestación que nos reclaman. Claramente, ante la duda, si yo no tengo certeza de la información, se aplica la glosa y la entidad que aclare, esperando obviamente su respuesta en la subsanación de la glosa, y también esperando pues a que ya se nos dé el instrumento como tal, un poco más completo y más sencillo para la auditoría por parte de habilitación. Pero déjame ver si te entiendo. Lo que estás Si diciendo es... tienes un caso puntual, lo revisamos el otro lunes del otro viernes, perdón, en donde dices que no aparece el dato, ¿sí? Porque para lo que te explico y la conclusión de la intervención es la siguiente. No todas las IPS tienen ese comportamiento que tú señalas. Hay IPS que sí la capacidad instalada señala fecha de apertura de año 2016, 2017. Entonces yo con eso ya puedo hacer un proceso de auditoría y no guiarme pues con el histórico, porque si la información no está. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, si llegas a tener un radicado, por favor nos lo haces llegar, verificamos y pues explicamos el contexto. La jefe Esperanza va a intervenir, entonces por favor le cedo la palabra. Gracias, Carolina. Y respecto al REPS, el histórico, ya desde el área estamos consolidando pues un instrumento para ponérselo a disposición. Ustedes están las últimas pruebas. Yo creo que aquí al martes, miércoles ya se les está haciendo llegar por medio de Paola las firmas y a la Muchas gracias. Vale, pues, no, es decir, lo que te quería decir era, o sea, lo que estoy entendiendo acá es que frente al caso que tú propones, y no al que yo tenga, sino al que tú propones directamente, es que si yo tengo forma de saber, por ejemplo, que el servicio se abrió en 2016 y que actualmente, al día de hoy, 2025, registran 2 placas allá en el REPS, pero que hay una placa que me están a mí diciendo que o sea, me la están poniendo en los soportes, pero esa placa al día de hoy, 2025, no está actualizada, genera una glosa, más allá de que esa placa podría haber estado en su momento habilitada ya no, porque pues para mí sí, digámoslo, sigue teniendo cierta polémica eso, porque yo no sé para esa fecha, 2016, con qué placas o qué ambulancias estuvieron habilitadas en ese momento. Yo sé que al día de hoy, 2025, ese servicio está cerrado, o que esa placa no está ya dentro del REPS, pero no sé si a la fecha 2022, 2021, esa placa estaba o no. Entonces, generar una glosa ahí ante una duda, pues digamos lo que sí me parece que por lo menos es para aclarar cuál es la razón para generar una glosa,
frente a una incertidumbre. O sea, yo en el año 2022 no sé si esa placa estuvo ahí y ya no está, ¿sí me va a entender? O no sé cómo es la mejor forma de interpretar eso técnicamente. No entiendo tu precisión, pero pues en el ejemplo que tú señalas, tú mencionas que hay una capacidad instalada a partir del año 2016 y que actualmente la placa que nos están reclamando en este momento no está. Entonces, pues si no está y están las otras dos, es porque claramente esa placa ya no está habilitada. ¿Sí me hago entender? Es decir, no estoy aplicando la glosa porque tenga la duda o porque no tenga cómo corroborar, no, pues claramente en la información que me da ahorita el REPS 2025, para la fecha de prestación que yo tengo ahorita o unos años anteriores, si yo tengo una capacidad instalada ya informada desde el año 2016, pues claramente la placa de la ambulancia tiene que registrar, no tendría por qué no. Entonces, en ese caso, si no está, es porque claramente aplica la glosa, ¿sí? Entonces, en ese caso que tú tengas en particular este tipo de comportamiento, por favor, no lo haces llegar y pues lo verificamos, sacamos las imágenes y lo analizamos entre todos. Pero pues acá claramente aplica la glosa. La ambulancia que nos están registrando para la reclamación en este caso no está y aplica la glosa. Vale, perfecto. Entiendo entonces el criterio. Cualquier caso lo escalamos. Muchas gracias. Por favor, a usted, muchas gracias. Bueno. Listo. Para el radicado terminado, gracias. El 998 señala, en la reclamación inicial se audita de acuerdo a fecha de erradicación con manual 7, por lo cual el soporte de administración de medicamentos no cumplía, ya que debe indicar nombre y apellido elegible del profesional responsable de la administración de los medicamentos. Por tal motivo se aplicó la glosa 3107. En respuesta a glosa, la IPS nos aporta el soporte adjunto, en el cual se puede evidenciar que el día 23 de diciembre del 2023, en el turno de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, estuvo de turno la enfermera Margaret Muñoz, cuyas iniciales corresponden a MM. Nuestra duda es la siguiente. Al validar el soporte, podemos evidenciar igualdad en la fecha de aplicación de las tecnologías versus la fecha de soporte adjunto en respuesta a la glosa. Consistencia en los horarios de aplicación versus el horario en el que estuvo el turno de la enfermera, y también se aclara que MM corresponde a Margaret Muñoz. Lo único que no tenemos en el soporte adjunto son los datos de la víctima como nombre y apellido. Para este caso podríamos hacer completitud y decir con claridad que el soporte sí corresponde a la víctima, ya que él mismo tiene varias variables que corresponden con la glosa inicial, y adicional en los soportes de la primera entrada sí tengo los datos de la víctima y las tecnologías aplicadas. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Este es el soporte. Entonces, quiero que por favor analicemos entre todos este soporte. Si bien en el soporte anterior dice 23 de diciembre y denota pues como tal la tecnología que están administrando, dice un MM. MM puede corresponder a diversos infinidad de casos y de nombres. Ese soporte no es válido. Este soporte ya había llegado a auditoría aquí a la ADRES y claramente en varias reclamaciones estaba siendo adjunto para diferentes pacientes. Primero, es básico y fundamental que yo pueda hacer un tipo de relación, pero que esta relación sea tipo consistente y que yo pueda obviamente dar claridad y certeza sobre la información. Acá no tenemos ni siquiera el medicamento o los medicamentos, cuáles fueron el objeto de glosa y cuáles ellos están acá soportando. No tenemos datos del paciente, no tenemos un número de identificación. Carecemos de todo tipo de información, solamente contamos con algo de relación de fecha y ya, porque el EBM, como señalo, puede, digamos, describir a varios nombres. Para este caso puntual y para que por favor lo tengamos presente, este tipo de soportes no es válido para la subsanación de la glosa, entonces vamos a proceder pues con la glosa que refiere en este caso la 3107. Y si es importante de pronto a manera de sugerir que se verifique las reclamaciones de esta entidad en respuesta a glosa, porque varios soportes o varias reclamaciones le anexan este mismo soporte para la subsanación y pues claramente no es válido. Entonces, pues para concluir, este soporte no es válido para la subsanación de la 3107. Siguiente diapositiva, por favor. En la reclamación terminada en 78321,
acá estaban preguntando, bueno, inicialmente se incluyó 2 glosas, la 2108 de financiero y 3112 de médico, pero pues voy a contextualizar la 3112. En radicado inicial se aplicó glosa 2108 por inconsistencia entre físico y magnético de la tecnología acetaminofén. ¿Qué pasa? En respuesta a glosa, la entidad lo que hizo fue ajustar el detalle de cargos, ¿sí? Pero la pregunta que le surge a la entidad es si para este caso aplicaría la 3112, ya que lo ordenado por el médico y lo recibido por el paciente no corresponde a lo facturado y lo reclamado por la entidad. Claramente la glosa da lugar. Digamos que lo que se tuvo que haber modificado en sus términos era el FURIP, pero pues de cara a lo que estaba soportado documentalmente, no al revés. Y pues claramente, como es una segunda entrada, se hizo la verificación de esta reclamación, cabe perfecto la glosa 3112 indicándole a la entidad pues que lo facturado en detalle de cargos no corresponde con lo soportado y de pronto sugerirle que lo que se tiene que modificar en el medio magnético debe corresponder a lo soportado, porque pues si no, en estos casos va a ser muy difícil y va a ser claramente un círculo para poder subsanar este tipo de glosas. Entonces, por eso la importancia quizás de invocar la 2108 desde el principio, indicarle también a la entidad la forma o cuál es el servicio que pueden o que deben registrar en el medio magnético, pues para que solamente sea la subsanación de ese punto en particular y no terminen en conclusiones de otras glosas como este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Hola, jefe, Señora. discúlpame. Es que inicialmente en esa última diapositiva, efectivamente la entidad lo que tenía era 2108. Sí. Sino que surgía la duda porque, claro, claramente se levantó 2108 por la inconsistencia entre físico-magnético, pero al darnos cuenta que le entregaron al paciente que ordenó el médico, entonces ahora hay que aplicarle 3112. Digamos que inicialmente sí se aplicó pues la glosa correcta, solo que la entidad no hizo el ajuste en el FURIS 2, sino lo realizó directamente en su detalle. Entonces, por eso, pues, da para una 3112. O bueno, desde el inicio tenían que haberse aplicado las dos, también haberle dicho como que lo facturado no correspondía con lo que el médico estaba ordenando y le habían entregado al usuario. Digamos que esa es la precisión, sí, a lo que yo voy como dijiste 2108, yo me quedé como, pero sí se había aplicado inicialmente. No, a lo que voy y me excusas, de pronto no hice la claridad, es que de pronto a las entidades este tipo de glosas de 2108 le resulta muy difícil de comprender y vemos casos en subsanaciones de glosa en donde ciertamente, digamos, el criterio no es claro. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cuál es el ideal acá? O sea, no me altere la información o no me subsane con base en el soporte documental, porque claramente usted lo tiene bien. La factura decía acetaminofén 300, la orden médica decía 300 y lo entregado correspondía a 300 miligramos. Usted colocó en el medio magnético algo que no corresponde al soporte documental, modifíquese el FURIPS. Pero pues en este caso, como tú lo señalas y como está la reclamación, lo que ellos hicieron fue anexar un detalle de cargos, cambiaron la tecnología, por así decirlo, para subsanar la 2108 y pues claramente esto no sirve porque ya va de cara en otra glosa consistente con los soportes. Entonces, digamos que de pronto eso se hace aclaración, de decirle a la entidad, no sé, 2108, X versus Y, se sugiere en términos o en reclamación, respuesta glosa, colocar o informar la tecnología que se encuentra en factura, por lo menos para que la entidad sepa de qué manera puede erradicar, puede subsanar, pero pues de una forma correcta para que esto no sea un círculo después. A eso hago la intervención. Claro. Digamos que eso nosotros pensábamos como que embarrada, ahora levantaron la 2108, pero nos toca aplicarle una 3112. Exacto, exacto. Porque no se le informó pues adecuadamente como cuál es la inconsistencia, pero sí, opinamos lo mismo, que va con 3112, pero pues toca precisarles muy bien cuál fue el error para que no se les convierta en este círculo vicioso y pues puedan subsanar en algún momento. Gracias, jefe, muy amable. No, a ustedes, feliz día. Por parte de médico no hay más intervenciones. Gracias. Buenos días, por favor, ¿me confirma si me escucha? Sí, señora. Gracias.
Bueno, entonces tenemos dos preguntas para el componente financiero y precisamente una de ellas es la que anteriormente estábamos mirando, ¿sí? Entonces, en primer ingreso fue acetaminofén más codeína de 50 y en segundo ingreso, el primer ingreso, el soporte, ahí está como está ordenado, lo mismo que está ordenado, lo mismo que deben de estar facturando. Entonces ahí miramos también el soporte, que sí nos justifica que definitivamente sí es una acetaminofén más codeína. Siguiente, por favor. Está en la historia clínica, se evidencia que también se reitera de que sigue ordenado que es de 500 y al otro lado, en segundo ingreso, lo que hacen es que ellos lo modifican. Siguiente, por favor. Y acá miramos precisamente que en primer ingreso siguen cometiendo el mismo error. O sea, lo subsanaron en físico, pues obviamente ocurriendo en una 3112 que anteriormente habían hablado, acetaminofén, lo dejan igual, en el segundo igual también lo dejan sobre 325. Siguiente. Dot, qué pena contigo, es que iniciaste mostrando Tayrona y luego estás mostrando un soporte de Serena del Mar. No Ay, sé no, si de disculpa. pronto... No, es la misma. Es la misma. Me olvidó Ah, cambiarla ahí. ok. Oh, se me pasó. Vale, listo, gracias. Y acá, entonces, acá lo que dice, en respuesta a la losa se evidencia que la IPS envía un detalle de cargos ajustando la tecnología acetaminofén 325 miligramos más codeína fosfato 30 miligramos tableta por caja de 10 tabletas en publisher de PVC transparente. Eso fue lo que cobraron en magnético, eso fue lo que ajustaron en un soporte nuevo, pero realmente lo que ordenaron y que se evidencia en historia clínica y en la primera... Dot, perdóname, es que estoy segura que la pregunta de Tayrona no era con 2108. La pregunta y la casuística que se nos presentaba en esa entidad, si mal lo recuerdo, es que no, ellos inicialmente les aplicaron una glosa, ¿sí? Hoy en respuesta a la glosa, ellos solamente contestan, pero nos contestan un solo ítem, o sea, en un solo ítem colocan el valor de toda la reclamación. Entonces, no sé si de pronto, al porque... final está esa respuesta, donde nos cobraron Ah, 7 bueno, millones algo. sí, sí, porque es que Al no me final suena está. esta de Tayrona. Bueno, Dot, muchas gracias. En este caso se mantiene la glosa 2108, porque vemos la diferencia entre acetaminofén de codeína de 500 miligramos por 30 versus acetaminofén 325 más codeína fosfato. Siguiente. Bueno, a esta reclamación inicial, bueno, esta es la reclamación 13736096 y esta es la reclamación que previamente me estaba preguntando la persona ahorita y es que unificaron toda la información o la agruparon en el magnético, ¿sí? Entonces, habíamos aplicado una glosa 4409 al CUFE en primera entrada, ¿sí? Pero en segunda entrada la subsanaron, ¿sí? Y adjuntaron la expresión gráfica. En la expresión gráfica sí tiene todo el discriminado que está en la factura, en la primera factura, ¿sí? Y en el medio magnético estaba discriminado en primer ingreso. Siguiente, por favor. Entonces acá en medio magnético lo que hicieron en esta segunda entrada es que nos dejaron toda la reclamación 1 y lo dejaron por los 7.496.000 y revisamos la factura física, digamos que está igual a la primera también por el mismo valor. Entonces ahí me preguntan es, si no podemos invocar glosa nueva 2108 en segunda entrada, ¿qué glosa debo de aplicar? Esa es la pregunta. Siguiente, por favor. Entonces, acá explícitamente dice, ¿cómo procedemos con esta entidad? Ya que la misma no relaciona en el detalle, los inicialmente reclamados, teniendo en cuenta que en respuesta a los no se aplican nuevas glosas al componente jurídico y financiero de acuerdo al lineamiento. Entonces, en este caso, debemos de aplicar una 4013. No vamos a colocar 2108 porque no se puede invocar la 4013. Recordemos que hablamos de una de las obligadas donde hablamos de dobles cobros, que va amarrada a la 4010 con 4013. Y es el medio magnético debe venir con el valor, cantidad e ítem inicialmente grosados. Esa era la losa que diría total.
No, pero perdóname, el casito que nosotros enviamos es que, mira, por ejemplo, la diapositiva anterior, tú relacionas otra IPS y aquí hablas de Serena del Mar. Serena del Mar no es una IPS de Conaudit, es una IPS de Delta. Y la diapositiva anterior sí es una IPS de Conaudit de nosotros, y la pregunta que nosotros hicimos es otra. No sé si me dejas compartirte, por Claro que favor, sí. Dale. la pregunta que nosotros enviamos, porque si no veo como una correlación, porque si, por favor, regrésate a la diapositiva anterior. En esa diapositiva tú estás aclarando una clínica que es Clínica Centro y arriba me dice Serena del Mar, entonces yo sé que la pregunta que hizo con Audit es otra. Déjame, te comparto, porfa, y te muestro cuál fue la duda que tenemos con esa entidad. A ver si de pronto fue que no sé, se te pudo ir quizás una diapositiva que no correspondía, pero Serena del Mar no es de Conaudit, es una IPS de Delta. Dame un momento, yo ya busco la pregunta que te hicimos, a ver si nos ayudas, como siempre, a aclararla, por favor. Muchas gracias. Hola, Don, listo, ya la tengo. Entonces, si quieres, regálame un segundo y te compartimos cuál era nuestra duda. Espérame un segundito, este es el de los medicamentos. Listo, doctora Marcela, tú me dices, por favor, si te puedo compartir. Sí, señora. Listo, doctora. Entonces, mira, esta es la duda que tenemos en Conaudit. ¿Qué es lo que pasa con esta entidad que estamos evidenciando? Lo que pasa es que en la primera entrada se invocó una glosa, ¿sí? Esa glosa fue una glosa total 4409 por inconsistencia en el CUFE. Al hoy, pues con todo lo que nos han venido contando ustedes de cambios de criterios y demás, la misma se debe levantar. Al levantarse, pues tenemos que hacerle auditoría al componente médico, sacando pues las glosas de fórmula médica y demás. Pero en nuestro magnético, la IPS lo que hace es coge y a todo le coloca en la descripción reclamación cantidad 1, 7.400.000. Entonces nuestra pregunta es, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora.
¿Sí? Bueno, entonces la pregunta de nosotros es, ¿cómo procedemos si levantamos la glosa de CUFE? Porque efectivamente Aloy no aplicaría la glosa del CUFE, pero ¿cómo hago para hacerle auditoría integral a médico? Y supongamos que nos va a salir una glosa de médico, no tendría cómo hacerlo porque es que aquí solamente me dice reclamación, uno por el valor total de la reclamación. Entonces no me discrimina los ítems. Esa es la duda que nosotros tenemos. ¿Cómo procedemos con esta entidad? Porque no habría cómo hacer auditoría integral en este caso. Como ya levanté estado, pues entonces, bueno, y si van a ver los casos en que hay glosa de estado, ¿verdad? Digamos que sea este del CUFE, pero también hay glosa a los ítems. ¿Cómo hacemos para la glosa a los ítems si, como te das cuenta, como tal, la reclamación solamente sale así? ¿O quieres que te comparta pantalla en el aplicativo? Digamos, cómo No, esta es la que yo miré precisamente y ya revisé. Es la misma, solamente que de pronto no cambió el título, pero sí, esa fue la que revisamos. Bueno, en ese caso sí debe de aplicar 4013 porque cambió los ítems inicialmente glosados al medio magnético. Sí. Ahora, la otra pregunta es, frente a financieros, si vamos a 4013 y se puede Listo. invocar, listo. Ahora usted me está preguntando sobre la parte médica, ¿cómo audita usted algo de lo que no está en el medio magnético que sí está en el medio físico? Sí, ¿Cierto? señora. Esa es la pregunta. No habría cómo, pues digo yo, porque no tendríamos cómo colocarle glosa a ningún ítem, porque claramente no me está desagrupando el valor total ni los ítems de la reclamación. Sí, señora. Entonces, Entonces no podríamos hacer médico, por así exacto. decirlo, o En no sé este ustedes cómo momento, se quieran. jefe Carolina, frente a revisar ya la parte médica de lo que no se puede evidenciar en el medio magnético, sino que claramente se va con una glosa total invocada como nueva, que son de las obligadas para el componente financiero. En ese caso, pues no se podría invocar ningún tipo de glosa frente a médico. Para invocar glosas, en respuesta a glosa nuevas, digamos que el lineamiento es dado si la reclamación corresponde a una segunda entrada. Entonces, no, digamos el caso puntual, si claramente hay una tercera, cuarta entrada, una 4106, que ya está invocada por ustedes, o una reiteración de glosas totales que no da lugar a reconocimiento, claramente pues glosas nuevas no se van a invocar. Hacemos la claridad, digamos que en la línea de auditoría está que solamente en segundas entradas se puede aplicar glosas nuevas en componente médico para la auditoría de la reclamación, pero terceras y cuartas entradas no es permitido, solamente la de las validaciones, en este caso habilitación para médico. Suscitando. Claramente, jefe, disculpa, te interrumpo, sí, nosotros eso lo tenemos claro, pero estamos hablando de una segunda entrada donde en la primera se aplicó una glosa total a CUFE y algunas glosas a ítems, pero entonces Aloy responden agrupándome el valor total de la reclamación y solamente me colocan como respuesta y agrupan todo. Entonces nuestra pregunta es, listo, desde componente financiero me alteraron los ítems, entonces nos vamos con 4013, totalmente claro. Pero ahora viene la parte médica. Médico no tendríamos cómo hacerlo porque como no me desagregan los ítems como tal en el FURITS 2, en el magnético no tenemos desagregados unos ítems, no tendríamos cómo hacer médico. Entonces no sabríamos es cómo proceder en médico para esta IPS que nos está presentando esa casuística. Jefe, discúlpame, yo me atrevo también ahí a aportar algo y no sé si ese criterio se sigue Espera, manteniendo. que lo estamos revisando, por favor. ¿Nos das un segundo? Por favor, gracias.
Bueno, entonces, vamos a hacer todo el ejercicio y a medida que vamos haciendo el ejercicio, vamos explicando el paso a paso de qué determinación se debe tomar en estos casos. Vale, Dot, muchas gracias. ¿Me recuerdas el radicado exacto, por favor? Dame un segundo, ya te lo recuerdo. Gracias. Hola, Dot, te lo acabo de pegar en un chat aquí en esta reunión para que pues lo copies y lo pegues. Te queda un poco más fácil. Gracias. Vale. Listo. De la 1376, 6096. Es única entrada, ok. 1373. Pero 73, por favor. 1373. Ya. es de 2 ingresos. Listo. Entonces, en el primer ingreso le glosamos algo que fue exacto. La 4409 por CUFE, pero adicional le dijimos que el soporte material la pone barinizado, ausente o incompleto. Sí, tiene glosas ahí TEN 3106 a unos catéter. Si mal no estoy, a Y en el unos... medio, miremos todo el medio magnético de ese ingreso, por favor. Entonces, en ese medio magnético nos cobraron el tramador, cefazolina, el cloruro, la habitación, la cirugía, las atenciones están con código SOAT, ok. En ese momento, en el primer ingreso, sí estaba bien el medio magnético. Listo. Sí, Y en señora. el segundo, exacto. Pero entonces, ahí hay si se auditó de primera vez, se tuvo que haber auditado todo lo que es correcto. Frente al médico no se debe invocar, pues ahí cosas que ahí estaban correctas en el primer ingreso. Todo lo que se hizo. Lo único fue que no se hizo el pago porque había una blusa total. ¿Ok? Y en el segundo ingreso, lo que hicieron fue que amarraron o agruparon toda el medio magnético en uno solo y por ello es que va a la 4013, donde me cambian los ítems inicialmente presentados. Ok. Y adjuntan la misma factura de acuerdo al histórico que revisen. Listo, jefe Esperanza. Esto es precisamente el contexto y jefe Carolina de lo que estamos revisando. Entonces, desde la parte financiera, sí va claramente una 4013 y adicional que está obligada y en este caso sería como nueva y como es como nueva, pues tendrá su oportunidad para responderla en tercer ingreso por ser nueva. Es invocada esa luz. Sí, señora. Hasta ahí también vamos nosotros, que pues va con... Y adicional, sí, y adicional revisé también más allá el tema de la expresión gráfica, donde también está el valor y es consistente con la información de la factura, porque también estuve revisando eso. Entonces, frente a la DIA no hay inconveniente, la factura no, simplemente es el medio magnético que lo agruparon. Y pues para el caso de médico, digamos como es segunda entrada y se puede hacer invocación de glosas nuevas, dado la claridad de que pues digamos que inicialmente la única inconsistencia era con lo del catéter. Bueno, digamos que hay dos opciones ahí. Yo pensaría que la más viable, dado que segunda entrada se pueden aplicar glosas nuevas, estamos aplicando una 4013
hay una inconsistencia como tal en el medio magnético y pues claramente no tengo como tal detallado de los servicios, yo le aplicaría una 3112 y pues claramente apenas la entidad pueda o subsane como tal el medio magnético, que es lo que tiene ahorita en este momento la inconsistencia, claramente la 3112 se va a levantar porque en primera entrada solamente se glosó 3106 por el tapón o por el catéter si no estoy mal. Pero digamos que no podemos hacer caso omiso de que ellos nos modificaron el medio magnético y ahorita en médico digamos que no se va a invocar ninguna glosa. Entonces sí considero importante aplicar la 3112 como nueva, verificar si efectivamente se pudo subsanar la 3106 que se aplicó inicialmente y pues las glosas que hayan dado lugar en reconocimiento financiero, y en tercera entrada al subsanarse la 4013 pues ya automáticamente la 3112 se puede levantar y se puede dar reconocimiento a toda la reclamación, que sería lo que falta. Y pues ya sí toca verificar en auditoría si la 3106 se pudo subsanar o no en segunda entrada. Listo, jefe, sí. Pues sería como la única porque realmente no daría o no podríamos hacer la auditoría integral a médico porque es el único componente que podemos auditar pues de manera integral, y aunque inicialmente pues se auditó la reclamación y se supone que se tiene que auditar integral, pero también hemos tenido pues algunos criterios que han ido cambiando, entonces no sabemos si al hoy alguno de esos cambios de criterios aplique o no aplique para el componente médico y pueda o no pueda generarse alguna glosa. Entonces eso era lo que nos afanaba un poco, pero pues ya con tu indicación vamos a manejar pues así el componente médico y desde luego pues el financiero también. Entonces, pues esta entidad se irá con esas dos glositas como nuevas. Sí, de Muchas acuerdo. gracias. Y también es importante hacer claridad en explicarle a la entidad cuando se aplique la glosa 4013 debido a qué causa la 3112. Entonces, indicarle a la entidad, ojo, usted me está agrupando todos los ítems que me está reclamando, se debe desagregar por servicio y tecnología reclamada para que la entidad sepa y de pronto no se equivoque ni en tercera entrada, quién sabe qué anexen o cómo quieran subsanar. Entonces, sí ser muy enfáticos y claros en la nota aclaratoria, punto adicional, decirle cómo deben modificar o qué es lo que tienen que hacer para poder subsanar la glosa 43 y la 3112, me atrevo a hacer la sugerencia. Sí, señora, claro está, sí, sí, también nos toca enfatizar muy bien en esa 4013, pues para que no pase lo que estás diciendo y la entidad pueda llegar a subsanar pues su glosa. Entonces, así Perfecto. lo haremos. Muchas gracias a las dos, muy amables. A ustedes. Listo. No había más preguntas. Perdón, una intervención pequeñita acá. Lo que sucede es que independientemente de que la información esté mal en el medio magnético, sí se puede hacer auditoría, ya que estamos hablando de una segunda entrada, sí se puede hacer auditoría de médica con base en la información de la factura de venta y se podría invocar en ese segundo ingreso glosa nueva. Pero dime cómo invoco una glosa nueva cuando no tengo los ítems discriminados. Correcto, el medio magnético, pero en la factura de venta sí tenemos toda la información para poder hacer la auditoría. Porque Claro, pero sucede que si ¿cómo la ingresan coloco? perdón, si a ese ítem se le puede invocar la glosa. Lo que pasa es que si no hacemos la auditoría completa en la segunda entrada, donde tenemos la oportunidad de aplicar la glosa nueva, cuando nos llegue a una tercera, si hay algún error, pues haríamos un pago indebido en dado caso de que no se le haya informado en la segunda entrada. Pero sí podemos hacer esa auditoría frente a la factura de venta y sí se pueden invocar glosas y se le colocaría ese ítem. Sí, yo te comprendo, pero entonces los valores no van a cuadrar, porque entonces yo tengo que coger, supongamos, voy a hablar un caso hipotético, que no glosaron el hueso largo porque el hueso largo no tenía definitivamente ningún hallazgo, no había nada cómo pagar ese hueso largo que inicialmente se pagó de forma inadecuada. O bueno, se aprobó porque pues esta reclamación no tiene ningún pago. Entonces yo tengo que coger ese ítem, pero mi pregunta es cómo lo coloco ahí a ese ítem. Coloco y entonces ¿cómo hago para colocarles valores unitarios, valores totales? Porque en el momento que la interventoría, por ejemplo, nos coja esa cuenta, no nos van a coincidir los valores. Es que es allí donde nosotros tenemos el problema, porque es que como agrupan todo, cantidad 1 por los 7 millones de pesos. Entonces, yo no puedo coger todas las veces que le encuentre una inconsistencia y entonces escribir, por ejemplo, RX de pie, cantidad 1, valor unitario tal, valor total tal, no tiene justificación por tal cosa.
Luego cojo el insumo, supongamos los casos que voy a reiterar la 3106. Entonces, 3106 por tal valor sería la única. Pues si ustedes nos dan la directriz, lo hacemos así. Pero pues la verdad, yo creería y me parece a mí, pues hablo en nombre de nuestra firma, que es mejor la indicación que está dando la jefe Diana. Pero aunque claro, tu parte es muy cierta, porque luego en la tercera entrada, pues ya no vamos a poder hacer eso. Tenemos que versar solamente la auditoría sobre las glosas que se aplicaron en segunda entrada. Entonces, pues ahí sí les pediría, porfa, que entonces ustedes nos digan cómo lo hacemos, porque pues la jefe Diana ahorita nos sugirió una 3112, que pues a mí me parece que sería la más adecuada. Pero si tú nos sugieres esta, entonces también de parte de nosotras, pues les sugerimos que nos digan cuál sería el proceder, cómo se vería reflejado en el aplicativo o cómo lo hago. Si quieren, hacemos el ensayo con el aplicativo de nosotros y ustedes nos dicen cómo hago para empezar a meter una a una las glosas de médico en dado caso que llegasen a salir. Bueno, no, la indicación que dijo la jefe Carolina está bien. Dejémosla con la 3112 y dejémosla con la 4013 para no, digamos, extender más y adicional, como complicar más a la IPS o que de pronto se confunda, ¿sí? Vale, sí señora, mil gracias. Digo, Medina tiene la mano levantada, señor. Jefe, sí, gracias. Bueno, no, realmente yo quería acotar era que normalmente este tipo de casos en 4013 anteriormente, en los históricos particularmente, se ven este tipo de casos anulados precisamente por lo que está pasando. O sea, genera demasiada inconsistencia, genera, digámoslo, una forma muy compleja de hacer la auditoría y normalmente lo que se hacía anteriormente con estos casos era que se les daba anulados. ¿Para qué? Para que, pues, digámoslo, y la IPS, pues, digámoslo, pasara, por decirlo así, de la primera a la tercera, y esta segunda entrada, pues, por decirlo así, aunque pues se le mide la extemporaneidad y todo, pero digámoslo, queda un estado anulado, pues, digámoslo, sin auditoría, porque precisamente genera todo este tipo de problemas. Es lo que normalmente se hacía anteriormente. No sé, porque veo que, o no sé si todavía se está haciendo, porque nosotros pues lo reportamos como no aprobado, pero sí, pero pues sí sería, pues para nosotros sería como lo más lógico reportarlo como un anulado a la IPS y decirle, mire, realmente usted aquí me está aportando un medio magnético muy inconsistente, pues más bien presente su tercera entrada y en su tercera entrada le hago su auditoría frente a la primera, ¿sí me va a entender? Para no generar este tipo de cosas porque se vuelve prácticamente incomprensible en tercera entrada hacerle una auditoría así como se está diciendo, que se le está reiterando una glosa, pero no se sabe a qué ítem, ¿sí? O sea, una anotación, no se sabe qué cantidad, entonces para evitar los problemas, pues normalmente ahí se genera una anulación, pero bueno, no sabemos si todavía se está haciendo así. Carlos Díaz, porfa, nos indicas ahí al respecto, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta adicional? Por favor. No, señora, de parte de Conaudit, no, estamos solamente a la espera, pues que nos definan, si nos vamos con lo que la jefe Diana nos dice y la doctora Marcela. Solo es que nos definan eso, por favor. Doctora Esperanza, no te escuchamos. No sé si de pronto estás hablando, pero no te escuchamos. O sea, no, pero ya frente a eso ya les dieron respuesta, ¿no? Así que Listo, entonces frente al nos tema vamos de con la anulados, 31. no, por ahora no, no nos vamos a ir con anulados.
damos la instrucción a la que le acaba de decir Marcela y Y Carolina. la jefe Diana. Ah, listo, perfecto. Exacto. Muchas gracias. ¿Alguien, las otras firmas tienen alguna pregunta? Por favor. No, señora. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y esperamos, como siempre, sus dudas para la próxima sesión del viernes. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Hasta luego, que estén bien. Hasta Gracias. luego. Gracias. Buen día para todos. Hasta luego. Todos. Gracias y buen día. Gracias, muy amable. Gracias.